Gracias por acompañarnos a esta reunión, a este conversatorio, iniciando actividades hoy en una fecha muy especial, conmemorando 82 años de, bueno, la partida del doctor Campodónico que marcó el inicio de este proyecto, digamos, que hoy ya es realidad y que desde hace 26 años nos reúnen, nos convoca para hacer posible la voluntad que se instauró, digamos, un día como hoy, hace muchos años. Bueno, gracias, les doy la bienvenida y voy a dar el pase al doctor Antonio Mabres, que también quiere saludarlos. Muchas gracias, Melody. Bueno, tú has dicho casi lo que yo quería decir, que, que me daba mucho gusto estar con este pequeño grupo, sabiendo que estamos todos tan involucrados con este premio que nos entusiasma, que nos motiva tanto. Bueno, y reflexionar un poco. Hemos pasado 26 años de premio, que son bastantes, la verdad. Y dentro de estos 26 años, eh, muchos de ellos acompañados por Silvia, y Silvia siempre con esta inquietud de no resignarse a no conocer mejor la vida del doctor Campodónico. Desde el comienzo ella tuvo la inquietud, pues, primero para poner unas palabras en el primer libro y en los folletos del premio Campodónico, y después ya con el propósito de, que es casi un deber como premio, de conocer mejor al fundador del premio, a quien le debemos este maravilla, que es este premio que lleva su nombre, ¿no? Bueno, se ha avanzado muchísimo. La verdad que yo estoy muy agradecido a Silvia y muy contento de ver que después de unos pocos años conocemos tanto de su vida, de su ejemplo maravilloso, y nos entusiasma tener esta documentación tan rica, ¿no? En gráfica y escrita, de tantos detalles de su vida, de su familia, de sus empresas o de sus, digamos, emprendimientos, ¿no? Casi todos llenos de cariño al Perú y de sensibilidad social. Bueno, algo que nos enriquece mucho a los que estamos involucrados en ello, ¿no? Y nada más, decir eso, que es lo que siento, y animar a Silvia, mejor dicho, invitar a Silvia a que nos cuente un poquito esta experiencia tan buena que ha sido para ella hacer de historiadora, ella que es periodista y una periodista con corazón de periodista, ¿verdad? Como se formó en la Universidad de Piura, pero ha tenido que hacer una labor de verdadera historiadora y lo ha hecho muy bien, y ahí están los frutos. Silvia, te dejamos que nos cuentes un poco y después ya conversamos todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Qué alegría verlos. La reunión de ahora era para un grupo de personas muy cercanas al premio porque era esencialmente recordar la fecha de hoy, que es la fecha de su fallecimiento, eh, y, y compartir algunas cosas vinculadas con el testamento, el fallecimiento, que son como hallazgos que a lo largo del libro. Yo estoy agradecida los ecos, los primeros ecos que vamos recibiendo de la publicación, tanto por mi parte en lo personal como ustedes del lado del premio, son maravillosos. Es más allá de lo que yo esperaba. Realmente yo no tenía idea de cómo iba a quedar hasta que lo he visto también en enero, con lo cual solo estaba ahondando, ahondando, buscando, buscando y buscaba y creo que la mayor parte de ustedes son personas que me han recibido muchas veces o me han escuchado, o me han respondido correos muchas veces. ¿No? Antonio Mabres, creo que hasta aquí, al No, por favor. comienzo eran los mensajes diarios, le decía, encontré, encontré, encontré. Pues Y contento luego, estoy, contento. luego fui a la familia y la familia poco a poco hemos establecido una amistad muy grande, yo les tengo un cariño tremendo, casi de familia, porque ya finalmente al contarme sus historias de familia, yo entro a su espacio con todo el respeto que corresponde, me cuentan las historias de la familia, de las abuelas, y eso es algo de lo que voy a comentarles. Bueno, yo había preparado unas diapositivas que espero que sí se concrete el compartir pantalla. Está bien, y era, bueno, uno era ubicarme, como es la fecha de su fallecimiento, en lo que ocurrió hace 4 años, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? 4 años desde que estuvimos en que había sido recientemente remozado, es que era Mausoleo. una perla en todo el cementerio quedó muy bonito,
luego de la limpieza y lo que se hizo, los trabajos que se hicieron en el mausoleo de Campodónico, gracias a la familia, a los hermanos Raffo Novelli, a Juan Francisco Raffo, quedó tan lindo que está incluida, bueno, cuando se reintegre, se reinicie las actividades de turismo, me imagino, estaba incluido en los circuitos de visitas al presbítero maestro. Pero bueno, ese es el lugar. Y ahora lo que voy aquí para ver mejor, me voy a detener un momentito aquí porque quise hacer como sistematizar como lo que ocurrió en función a lo que se fue investigando de diferentes fuentes. Uno era el testamento. El testamento no era la primera versión, era la segunda versión, 10 años después, es decir, la primera fue de 1927, y este testamento lo escribe, lo deja en Lima, en la sede del Citibank, del Banco Citibank en Lima, que quedaba en el primer piso del edificio Atlas. Es decir, ellos, la compañía de Seguros Italia ocupaba la planta alta y desde los inicios, y el Citibank en el primer piso. Deja el testamento en agosto del 37, la fecha de firma es el 25 de agosto, recién cumplidos sus 71 años. Y en el mes de septiembre viaja a los Estados Unidos. Para todos los efectos, él dice a la familia, le cuenta que se va a hacer un tratamiento médico. Él tenía, sí, tratamientos médicos y contactos médicos muy importantes, como la amistad con los hermanos Mayo, de la clínica Mayo, de Estados Unidos, que es tan famosa, es una de las más importantes de Estados Unidos y en el mundo, entiendo. Entonces, hasta ahí es el tema del viaje. Su último artículo en El Comercio lo publica, lo hemos encontrado en El Comercio en junio. Sin embargo, eso es casi sobre las fechas. Después de eso no hay otro artículo, al menos en El Comercio, que es donde he podido buscar página por página. En los Estados Unidos, él ha estado varios meses, estamos hablando, no sé, 6 meses, 7 meses. Y la fecha del matrimonio es 30 de junio. Aquí me encuentro con algo bien interesante, y es que en todas las familias, en todas nuestras familias, nosotros sabemos la historia de los que nos precedieron, de los abuelos, bisabuelos, en fin, por la vía oral, lo que nos cuentan, ¿no? Se transmite por vía oral, de familia en familia, en fin. Pero también a veces se transmiten mitos, leyendas y cosas que no son muy exactas, porque es así con el paso del tiempo, es lo natural. O también por circunstancias, ¿no? De pronto en las genealogías encontramos que hay personas que son como excluidas de la familia por circunstancias y ya la familia no supo más y se abre toda una rama que pasa su vida desconocida. O porque la migración misma hace que las personas al haberse trasladado un grupo de la familia a otro país o a otro continente, pues ya se va sabiendo cada vez menos de ellos. En fin. En el caso de Esteban, el mito que teníamos, es decir, lo que sabíamos hasta que empezamos a hacer esto, casi hasta las finales, era que Esteban Campodónico se casó a los 72 años, muy poco antes de morir, con su enfermera, y que era en agradecimiento a que ella lo había cuidado, y era su manera de agradecerle, pues dejarle, digamos, como el sustento mientras ella viva. Era más o menos eso, y que era muy joven. Por la foto voy a avanzar uno y luego regresar dos. Y no se ve muy, muy grande. Pero por la foto, don Esteban, no sé si parece de 72 años, pero la esposa, Ethel Graf, ella sí parece bastante más joven, pero realmente parece más joven de lo que era, porque en ese momento, si me dicen que tiene 20 y tantos años, sí, pues yo pienso que podría tener 20, 28, ¿no? O algo así. Tiene 54 años, realmente. Si sumamos, ella le sobrevive casi 50 años, ella muere a los 98 años. Tampoco, eso ya es parte de ¿no? Bueno, eso fue. Entonces, eso era lo que teníamos hasta el momento, pero a las finales de la investigación, Cecilia Astengo me alcanza unas hojitas que había encontrado, que había escrito su tío Tulio Astengo. Tulio Astengo es bien importante porque Esteban Campodónico vivió en la casa de su hermana Amelia, casada con Jerónimo Astengo, en la calle Gremios, que hoy es la cuadra 4 del Jirón Callao. Ahí había una finca preciosa, que tenía mármol, que tenía
balaustres, tenía rejas de fierro forjado preciosas y tenía además mármol en algunos enchapados, sobre todo en la zona Eso lo encontré en la testamentaria donde hacen la tasación. Ahí encontré la descripción de todas las propiedades para poder imaginarme siquiera cómo era, porque no tengo planos, al menos no he podido ahondar por ahí. De todas maneras, tú las tengo, es bien importante porque él estaba viendo a su tío Esteban todos los días, desde que era chiquito, y lo que le deja escrito a Cecilia Stengo es que él conoció en un viaje por tren a Viena, donde él iba a un congreso con nada menos que el doctor Carlos Monge y el doctor Castañeta, que conoció a una familia, hizo amistad con la hija de esa familia, y ella es Ethel. Supuestamente es Ethel, porque se han estado escribiendo cartas durante años. Entonces, esa familia vivía en los Estados Unidos, pero estaba en un viaje a Europa y es ahí donde se conocieron. Entonces, no se ha podido ubicar nada escrito por Esteban, digamos, cartas, notas, ni siquiera una receta firmada por él. No he encontrado, no significa que no exista, sino que no he encontrado en lo que a mí me tocó y lo que pude revisar. Sin embargo, es bien interesante porque aquí, en el caso que cambia la historia, porque una vez que encuentro los documentos de fechas de nacimiento de Ethel, para empezar, Ethel tiene más de 50 años, entonces sí, ella tiene una apariencia muy joven, como es la suerte que tienen algunas personas, pero tenía más de 50 años, era como 20 años menor que Esteban, no era alguien de 20 años. Si era enfermera o no, no está comprobado, pero no puedo decir que no era enfermera, puede haber sido enfermera, pero no. La que era enfermera, que ha sido como una versión sostenida en la familia, es Helen Dwyer, que ahí Amalia puede comentar luego al final de los comentarios, quizás más Helen Dwyer, porque ella ha sido también enfermera de Esteban, enfermera del papá de Coco Canepa cuando era chiquito, en fin, hay el nombre de una enfermera que ha visto a la familia Campodónico en los Estados Unidos. Pero en el caso de Ethel no sabemos. Simplemente se casa el 30 de junio, en agosto firma el fideicomiso con ella, y en el fideicomiso es como se ha llamado el documento, pero es el codicilo, me parece que es el nombre, donde es como una adenda, sirve de adenda al testamento, donde él dice que los intereses del fondo que le está dejando en el Citibank van a ser para sustento de Esteban mientras viva, y si él muere antes, de su esposa mientras viva, y luego pasa al premio. O sea, no dice directamente de mi esposa, no, sino dice desde del titular, luego de la viuda, y luego del fondo, digamos, del proyecto que él tenía de crear el premio. Entonces, esto del matrimonio es bien interesante también porque creo que ha agregado aquí en una segunda. Esta es la casa donde se casaron. Encontré la dirección buscando en Google Street y la casa existe, es una casa en esa dirección de 1928, con la cual sí es la casa donde estuvieron cuando se casaron. ¿Y por qué se casaron en una casa? Ahí Ralph Coty me alcanzó el documento y le agradecí eternamente, porque en el documento de matrimonio de Esteban indica que es como con un permiso especial por dos motivos. Uno, es en casa debido al estado de salud de Esteban, y en segundo lugar porque ese permiso especial porque Ethel pertenece a la iglesia presbiteriana, con lo cual por ambos motivos se da un permiso eclesial para que se realice el matrimonio con permiso de la iglesia católica por la iglesia católica en el domicilio donde estaban ellos. Entonces, todos esos detalles fueron bien interesantes para poder reconstruir esto del matrimonio de Esteban y poder volver a contar la historia. Algo más allá de lo que teníamos. Lo que sí queda claro también es que la familia no sabía. Revisé todos los, ¿cómo es? Los diarios normalmente publicaban en crónicas sociales los matrimonios, aunque sea fuera del Perú, pero en este caso no se había publicado nada, al menos el comercio, la prensa no ha publicado nada sobre el matrimonio, y directamente ellos estaban por llegar. Entonces sí es cierto que bueno, la versión de la familia se las esperaba en Lima, pero ellos, ellos abordan, primero van a Nueva York, después de firmar el documento, y abordan en Nueva York el vapor
el vapor del Grace Line, que es la línea, ¿no?, marítima de pasajeros, y el día 14, una semana después de Nueva York, estaban en Panamá y él se sintió mal el día 21 y se desembarca, lo trasladan para una atención médica de emergencia en el Hospital Gorgas de la zona de Ancón, en Panamá. Esa es la foto que estaba después de esta. Este es ahora el hospital, esa es la misma sede del Hospital Gorgas, con mejoras, en fin, que ahora es el Ministerio de Salud de Panamá. Es un antiguo hospital militar que luego ha sido remozado y es, bueno, el gobierno de Panamá es el dueño. Esta foto fue gracias a una compañera del colegio, de Tatiana Ceballos, que me la gestionó y me la alcanzó bien al final de todo y se pudo hacer, porque no conseguía la foto antigua en una resolución adecuada como para publicarla. Bueno, él fallece 2 días después de estar en el hospital. A ver, creo que aquí lo que sí tengo es, sí, este es el certificado de función. Los certificados de función solo tienen muchísima información. Aquí dice que están de tránsito, que no tienen ya una dirección en esta zona de Panamá, que es donde él fallece. El motivo de la muerte que le diagnostican es dice bronconeumonía bilateral, y él tenía una condición de arterioesclerosis general. Hay unos códigos que probablemente alguien que conoce de un patólogo lo puede identificar, porque probablemente sean los códigos más específicos. Sus restos son embalsamados y son embarcados en el vapor Santa Clara. Su esposa ya acompaña a los restos mortales de su esposo, y llegan el día 3 de noviembre al Callao. Ahí es donde se realizan las honras fúnebres, con todo lo que conllevó esto. Él muere 23, 11:30 de la noche. El 24 se enteran los medios, y en la edición del día 25 es que se publica también los obituarios. En el interín, entre el 21 y el 23 que él fallece, su esposa envía telegramas a Lima y a Nueva York. A Lima, a Jerónimo Astengo, le avisa que Esteban se ha puesto mal y que estaban regresando, y a Nueva York a David Dazo, que él es un sobrino político de Esteban. Y es un personaje muy interesante de la historia económica del Perú. Es un emprendedor, y en fin, hay toda una historia que nos pueden comentar también los familiares que están en este momento, ¿no? Esta es la foto de la izquierda, pertenece al archivo de la familia Raffo Novelli. Una de las fotos que con tanto cuidado conservó doña Ada Novelli, a quien quise mencionar porque los álbumes de fotos y de recortes fueron de gran ayuda y estaban muy bien cuidados y muy bien conservados. Jerónimo Astengo es el personaje de la izquierda, y quien está es Juan Francisco Raffo, el abuelo de nuestro amigo Juan Francisco Raffo Novelli, ¿no? El abuelo. Los otros personajes no están identificados en esta foto y quedan fuera de mí. La foto del mausoleo es como se veía, pero no corresponde al sepelio de Esteban, sino al sepelio de Carlos Raffo Campodónico, que se publicó en una de las revistas gráficas, y además lucía como que muy cercano a como debió haber sido el sepelio. Luego viene todo este largo tiempo de 5 décadas, casi 5 décadas, creo que fueron 46 años, entre 1938 y 1984, es el tiempo que Ethel Graf sobrevive y no se casa, ella educa a 2 sobrinos. En el libro he puesto los nombres de los sobrinos porque fueron ubicados, no ellos, sino los nombres. Les escribí a Sacramento a todos los que se llamaban y apellidaban parecido, y no he tenido la suerte que tuve con el hallazgo de la hijada. Y una vez que fallece Ethel Graf, creo que a los 98 años de edad, tuvo una larga vida, y además hay que destacar que ella tuvo, desde que conoció a la familia de Esteban, ella se convirtió en una gran amiga de la familia y una persona cercana, a la que visitaba
entiendo, cada año o regularmente venía a Lima y pasaba tiempo con la familia de su esposo. Y fue además ella muy dedicada a cumplir con los encargos de su esposo en gestiones. Por ejemplo, Uriel García Cáceres me contó que él había conocido a ella, él era joven, estudiante probablemente, y la había conocido a ella cuando ella estaba gestionando que coloquen un cuadro de Esteban en la galería de catedráticos destacados de la San Fernando, de San Marcos. Entonces, en ese sentido, sí vale mencionar esto de Ethel Graf, para luego pasar al periodo entre el año 84 y el año 94, donde pongo gestiones diversas como un referente, donde hay una serie de intentos de crear el premio, de crear la fundación, pero no se había concretado, por lo menos en los términos que se esperaba según la aplicación del testamento. Sobre la fecha de la década, que entiendo era el momento en que se podía ya perder el dinero de los fondos y que estos podían haber sido ya entregados a la caridad, a las obras caritativas de Estados Unidos, es que ocurre este encuentro fortuito y providencial entre Ralph Coty, de Fundación Clover, y Teodoro Wickersham, de Citibank, donde le comenta, ¿no? Y esto me lo escribió en un correo, dimos muchas vueltas a ese correo, hice historia para saber a qué hora era, dónde estaban, comieron, no comieron, era tarde, era mañana, porque yo quería contar un poco la escena. Pero en medio de la paciencia que me tuvo Ralph, él me contó esto, lo esencial era que le cuenta que estaba a punto de perderse un dinero que era por un testamento, que pretendía crear un premio para el Perú, pero que los fondos estaban en Estados Unidos y buscaban una institución en el Perú para que se pueda concretar. Y es ahí que empieza ya la historia con la Universidad de Piura. Ralph Coty, Fundación Clover, tenía proyectos con ADEU, que es ¿no? para el desarrollo universitario, que a su vez es la promotora, entiendo, de la Universidad de Piura. Y Antonio Mabres ese año era el rector de la Universidad de Piura, y se dan las conversaciones previas, las averiguaciones. Aquí también es testigo probablemente de estos encuentros y consultas, Juan Francisco Raffo, hasta que se firma en diciembre. Fue muy rápido porque estaba a punto de perderse todo probablemente. Se firma el convenio entre Fundación Clover y la Universidad de Piura, que da ya con la creación del premio Campodónico en el año, su primera edición, y el año 95, que es la historia que ya conocemos. Para terminar, brevemente quisiera comentar esto, porque ¿de dónde se le ocurre a Esteban Campodónico crear el premio? Su premio, o un premio como él lo hizo, como él lo creó, de la estructura que él tenía. Y antes de empezar, o bien al inicio de estas averiguaciones que dieron con el libro, con la publicación, yo aún era secretaria ejecutiva del premio, digamos, es un honor que he tenido durante más de 10 años, y estábamos buscando maneras de poder presentar mejor en la página web el premio Campodónico, y me puse a buscar en el premio Nobel. Y cuando busqué en el premio Nobel, yo ya había empezado a buscar a Esteban, y solo por curiosa, porque eso sí fue por curiosa, busqué Campodónico. Y ahí es que sale Campodónico como nominador del premio, y eso luego lo comento, ¿no? Luego, sí decir que ahí se buscó un paralelo, busqué el testamento de Nobel, ya en medio de la investigación. El testamento de Nobel está en inglés, se hizo la traducción para que yo pudiera entenderlo en toda su dimensión, porque no domino el idioma inglés, y la estructura es muy similar, no es igual, porque Nobel premia aquellos temas que son de su interés y Campodónico los suyos. El Nobel tiene un monto de dinero tremendo y Campodónico algo proporcionalmente, bueno, es menor, ¿no? De acuerdo, y solamente para el Perú, ¿ok? Entonces, pero fuera de eso hay una estructura muy interesante que cuando tengan un rato y puedan verlo en el libro, van a establecer que sí, efectivamente, hay similitudes. Hay similitudes también en cómo se creó. Cuando Nobel fallece, era el año 1896, justo cuando Campodónico recién se graduaba como médico. Deja el testamento, la familia se opone, en este caso la familia se opone muy seriamente, y se hacen toda una serie de gestiones para que no se concrete, pero no
no llegan a tener éxito y tarda 5 años en concretarse el premio Nobel. Los premios Nobel tienen 119 años, sí, 119 años de existencia. En el caso de Esteban Campodónico, pues se tuvo que esperar más o menos medio siglo y ahora tiene 26 años de existencia. Sin embargo, sí se puede hacer un paralelo interesante porque está en el fondo de esto, por un lado, haciendo un ejercicio de empatía, que es lo que he tratado de hacer a lo largo de todo lo que fue estructurar y escribir el libro. El ejercicio de empatía era ponerme en el lugar de él, y era que llegado a cierta edad, él se sabe que al no tener descendencia, no va a pasar más allá de su existencia su nombre. Y es posible que ha querido trascender de esta manera, premiando, entregando reconocimiento, porque él vivió día a día lo que fue la necesidad de apoyo solidario y el ejercicio de la solidaridad y la filantropía. Y al ocurrir esto, él ha sido testigo de toda la historia del premio Nobel y como miembro de la comunidad científica estaban atentos a quiénes eran los ganadores del Nobel y la repercusión que esto tenía. Asumo que esto llamó mucho la atención de Esteban y que él ha hecho un seguimiento al punto que el hallazgo, esto sobre lo que ya hablé hace un momento, fue estos denominadores que les decía hace un momento. En 1927 encuentro Campodónico, busco todas las nominaciones de ese año y aparecen por separado, no aparecen juntos, Honorio Delgado y Hermilio Valdizán. Los tres propusieron, como no tengo el documento, porque les he escrito en todos los idiomas que pude, en sueco, pero no sé si estará bien esa traducción que hice, en inglés, pero no he recibido nunca respuesta del Nobel. Ese es un pendiente que hay que buscar. Creo que hay que insistir hasta el último porque existen las cartas de nominación en el Instituto Karolinska Institute, se llama, que está en Estocolmo, y sí están, ellos tienen el archivo, y ya están abiertos los archivos de ese año. O sea, simplemente es sentarse a insistir o ver un contacto que vi en Estocolmo hasta que se pueda conseguir las cartas y poderlas tener. Debe ser 1 o 3, no lo sabemos. Aparece como nominadores desde los catedráticos de la Universidad de Lima, a como se le llamaba la Universidad de San Marcos. Es a Sigmund Freud, y esta va a ser digamos, la última ampliación que hago en esta exposición de conversatorio de hoy, y es que ahí surge la pregunta, ¿Honorio Delgado tiene que ver con Freud? Por supuesto. Honorio Delgado, si bien después se arrepintió, en 1915 hizo el primer artículo y se convirtió en el mayor difusor del psicoanálisis en el Perú. En el Perú debió haberse creado la primera sociedad peruana, la primera sociedad de psicoanálisis de toda Latinoamérica. Pero ¿qué pasa? Justo en el año 27, probablemente después de esta carta de nominación, Honorio Delgado empieza a tener un distanciamiento intelectual con Sigmund Freud, al punto que se fue al otro extremo y se convirtió en uno de sus mayores críticos. Existen cartas entre Freud y Honorio Delgado en los archivos, y eso han escrito de eso muchos autores como Javier Mariátegui, por ejemplo. En el caso de Hermilio Valdizán, pues un personaje grande, es un personaje gigante. Ambos eran como 20 años menores que Esteban. Hermilio Valdizán es un personaje al que yo le he tomado una gran admiración por todo lo que hizo. No voy a hablar porque si no son 8 horas hablando solo de estos personajes increíbles que han hecho o que han dejado huella, ¿no? Y han hecho camino en la medicina del Perú. Pero Hermilio Valdizán era un profesor muy querido, era un gran investigador médico que su historia, la historia del Hospital Arco Herrera está ligada también a la historia de Valdizán. Él muere ahí la Navidad del año 29, a sus 42 años, de un infarto. Cuando acababa de despedir a los médicos y a todos ya de vacaciones por Navidad, le dio un infarto, ya no había quien lo atienda a él y falleció. Y dejó muchas cosas y muchos proyectos como iniciados. Sin embargo, Hermilio Valdizán, el tiempo que fue un hombre muy importante de la Facultad de Medicina. Él, de hecho, escribió mucho, es un cronista, es un comunicador de los mayores, y creo que aquello que he rescatado de Valdizán es aquello que más puede emocionar a las personas que están vinculadas con la historia de la medicina. Bueno, y ahora, ¿y qué hace Esteban Campodónico en este grupo?
pues exprimiendo la cabeza era simplemente el hecho de que Esteban Campodónico en 1909 va a hacer sus estudios de especialidad de radiología en la Universidad de Viena, donde ya él era famoso, el psicoanálisis ya tenía 10 años o un poco más como propuesta, ya había trascendido la fama del doctor Freud en todo el mundo. Entonces, pienso que esa admiración y ese respeto era sostenido para Esteban también, por eso él se animó a proponer a Freud también a sumarse, no se sabe quién dio la idea, la iniciativa de proponer a Freud, pero Freud tuvo 12 nominaciones al Nobel y lamentablemente no le dieron, digo lamentablemente porque realmente si no le dieron el premio Nobel, porque al margen de las diferencias con la propuesta que él tenía del psicoanálisis, esa propuesta revolucionó, hizo un cambio y fue un paso importantísimo sin el cual no se hubieran avanzado muchas disciplinas que tienen que ver con la mente humana y con la psicología humana. Entonces, no le dieron por el antisemitismo que había y tal fue el grado que el año 27 él ya había tenido además muchos padecimientos de salud, 33 operaciones por un cáncer de faríngeo, de lengua que él tenía, y él muere un año después que Campodónico, pero ya muere en exilio, se tuvo que ir el último año porque lo iban a matar y le quemaron los libros y fue terrible. Digamos que la vida de Freud la vida de Freud era tremendamente conmovedora y dramática, pero así todo, bueno, él ha marcado una historia y ellos, estos médicos peruanos, digo, Esteban, dentro de lo que él también sentía, fueron también propulsores de una de esas 12 nominaciones al premio Nobel. Y mientras, por eso pienso que Campodónico sí se inspiró decididamente en Nobel para hacer su propio premio, que más adelante habrá oportunidad para analizar las áreas, todo lo que se ha ido avanzando en la premiación en estos 26 años, en fin, hay mucho que hablar aquí, pero yo quería terminar con esto que es entre lo anecdótico y lo histórico para cerrar mi presentación y ya dar paso a la conversación y a lo que ustedes digan. Gracias. Creo que ahora debo dejar de compartir. Ya está. Muchas gracias, Silvia. Muy, muy interesante, muy importante el trabajo que has hecho y veo que sigues con la ilusión de completar cosas, ¿no? Sí. Yo no conocía que habían sido copostuladores con él de Sigmund Freud, tanto Honorio Delgado como Emilio Bartizán. Pero es interesante, ¿no? Los tres. Sí, muy interesante. Fue en la época, en los años 20, en esa época es que ellos compartieron prácticamente, es más de una década trabajando cerca. Eso, pero en la revista Caretas hubo un artículo donde se habla de esto, pero solo se menciona a Emilio Balizán y a Honorio Delgado, y no se mencionó a Campodónico, pues probablemente es que no están juntos, están separadas las tres cartas, probablemente no lo han visto, y yo completé algún día tú tendrás estas cartas en tus manos, no cabe duda. Corregir, ojalá, sí, esperemos que sí, si alguien conoce a alguien en Estocolmo, por favor, no dejemos los hilos sueltos y tratemos de ubicar el consulado. No sé si Marco y Lucho, ¿algún comentario? Bueno, yo estaba pensando antes de esta reunión y ahora más en dos cosas. Uno, la diferencia de literatura con historia. Y dos, la diferencia entre historia y la microhistoria. Y voy a decir unas cuantas palabras de esto, ¿no? Cuando Flaubert escribió su novela Madame Bovary, se sabía ya en ese momento que él había consultado algunos papeles en fin, de circunstancias que se vivían en ese momento, y entonces le preguntaron que si la novela se refería a tales o cuales personajes que habían vivido, o a estos otros, y él contestó, Madame Bovary soy yo, ¿no? En el sentido que había salido de su cabeza cualquiera que fuera la circunstancia que hubiera consultado, ¿no? Bueno, en la historia sucede al contrario, ¿cierto? Quiere basarse en los hechos, bueno, de las naciones, de los personajes, pero la historia que hemos estudiado
la mayoría en el colegio por lo menos, y algunos incluso en la universidad, es la historia, uno, de los gobernantes, y dos, la historia de los vencedores. Hay otro concepto, que es el concepto de historia de las instituciones, por ejemplo, que es un curso ahora en la especialidad de historia, y otro que le puso nombre Unamuno, que es eh, eh, la intrahistoria. La intrahistoria es lo que sucede a los personajes, no importa cuál sea su importancia en la sociedad, pero que poco a poco van haciendo un tejido social que llega a abarcar mejor todo el conjunto de la historia, incluyendo la de los gobernantes, ¿no? Ese concepto me parece bien interesante y es una invención de Unamuno, a pesar que los historiadores ya lo trabajaban. Entonces yo creo que eso es lo que pasa con Campónico. Es decir, era un hombre para nosotros, nada más que un hombre importante, un médico que deja una fundación y que se propone crear un premio. Esa es la visión primera que tenemos. Y Silvia Guerrero, con su trabajo y con la ayuda de muchas personas, ha ido desentrañando el personaje de tal manera que ahora sabemos mucho más de él y lo relacionamos de otra manera con la historia del Perú y por último con la historia general. Este dato, por ejemplo, que ha añadido hoy día, abre un sinnúmero de posibilidades de estudio mayores, que es la vinculación con el psicoanálisis, ¿no? Freud fue abriendo campo lentamente desde, digamos, de la propia medicina y llegó a la exploración del inconsciente de una manera que nadie lo había hecho y su nombre, digamos, es importante ahora mismo, a pesar de que ha tenido muchas personas que, digamos, han estado en desacuerdo con él, pero se puede decir que hay todo un siglo que, digamos, está bajo su influencia, de tal manera que no es raro que se le haya propuesto al premio Nobel. Ahora que tres peruanos, o dos y medio, o tres, porque lo vamos a considerar campodónico peruano, lo hayan propuesto, añade un interés mayor, porque cada uno de ellos es una personalidad diferente. Eh, Honorio Delgado, entre otras cosas, fue un catecúmeno de Freud, o sea, fue una persona que era un freudiano avant la lettre, ¿no? Antes que nadie, fue el primer freudiano de América, tal vez, Honorio Delgado, ¿no? Y existen las cartas de Freud y existe también la controversia entre ellos. Eh, Honorio Delgado escribió un libro que se llama Psicología en 1933, que yo de casualidad he leído, donde está parte de esta controversia. Hay algunos detalles ahí que son interesantes. Ahora él se pasó totalmente al otro extremo con lo que retrasó en el Perú, digamos, el cultivo del psicoanálisis, que tuvo que esperar a otro, que fue Carlos Alberto Seguín en los años 40, que a su vez tuvo discípulos, que son Max Hernández, este, eh, Peña, Saúl Peña, principalmente ellos, o Saba también, que fue director del hospital Larco Herrera, todos ellos impulsan el psicoanálisis. Pero vuelvo a Campodónico, ¿no? Eh, este, esta personalidad, digamos, a mí me llama la atención el libro de Silvia, como él, siendo un médico de clases altas, un detalle nomás puede ser importante para esto, eh, aparece un aviso en el libro de Silvia donde ofrece sus servicios de médico oftalmólogo, ¿cierto? Y dice que se habla italiano, se habla inglés y se habla alemán. O sea, ofrece a clientes de esas lenguas, a pacientes de esas lenguas, que vayan a su consultorio. Entonces era un hombre, digamos, un médico de las clases altas de Lima, por ese dato nada más. Ahora, junto a eso, ese espíritu de sacrificio de ser médico de San Fernando, de tener pacientes, digamos, humildes. Esa es una tradición pues que viene de Cayetano Heredia, de otros tiempos anteriores, y que lleva al extremo. Y haber concebido este premio a imagen y semejanza del premio Nobel, sin duda lo hace un tipo muy, pero muy grande, ¿no? Evidentemente Campodónico es un héroe civil, digamos, de la sociedad peruana, y yo creo que ese título se lo ha ganado muy bien. Y yo desconocía este matrimonio tardío, simplemente no me he detenido en eso, pero me parece bien importante también el deseo incluso
estando enfermo, de tener una familia, de transmitir no solamente agradecimiento, sino afecto a una persona que se lo había dado también de otras maneras, ¿no? Me parece enaltecedor esta manera de precisar sus pasos y de orientar lo que venga después de su muerte, ¿no? Me parece muy interesante. Bueno, y yo soy profesor y los profesores, como hay un apelativo que les ponen los chicos del colegio, ¿no? Come micro, les dicen, ¿no? Pero entonces yo Micro. me pongo calladito ahora y escucho No, lo muchas demás. gracias. Gracias. Gracias por la lección magistral y qué bonito qué bonito que nos ha explicado. Sí. Muy, muy No sé si interesante, cabe Marco. que diga, puedo decir algo si les interesa, pero Por favor. Sí, Lucho. sí he leído yo soy doctor en filosofía, pero sí tengo bastante afición por la historia, la verdad, y sobre todo por la historia del Perú, que francamente no la veo tan desarrollada. Se han hecho esfuerzos, indudablemente, pero el libro de Silvia es muy interesante porque está dando una serie de detalles, como ha dicho el profesor Marcos Martos, ya puede hablar pues de una cierta microhistoria ahí, de una historia de la vida ordinaria que realmente se está imponiendo, según lo que entiendo, desde hace unas décadas, ¿no? Lo que le llaman la historia de la vida ordinaria, ¿no? El profesor Marco Martos también se ha referido a esto. Eh, Personalmente les puedo contar, pues, que el libro lo llevé a la casa de mi madre, que tiene 94 años, pero tiene total lucidez. Y al ver las fotos se entusiasmaba porque veía lo que ella había visto casi de niña, ¿no? Por ejemplo, en la foto del consultorio, donde están todas las señoras, las damas que están ahí esperando, con un tocado que les cubre la cabeza, ¿no? Y para nosotros, bueno, al menos desde que yo tengo memoria, nunca vi muy pocas damas así que iban a veces a misa, pero con un tocado semejante al que aparecen las tapadas, pero sin taparse, ¿no? O sea, con la cabeza cubierta por una especie de manto negro. Y varios aspectos del libro, indudablemente que van a un detalle sobre la época que vivió el doctor Campodónico, que son sumamente interesantes. Y también me ha parecido interesante el documento que has presentado de la partida de defunción, porque ahí se ve algo que ya no se da ahora tampoco, que es la zona del canal, ¿no? Los norteamericanos, cuando hicieron el canal, el documento no es emitido por Panamá propiamente como república, sino por la zona del canal que era dependiente de los Estados Unidos. ¿No? Eso también es interesante. La verdad que hice una lectura del libro antes de que se empastara, porque a pedido de Silvia, y sí, puedo decir una idea también, que José Antonio del Busto, pude conversar con él, José Antonio del Busto de Durburgo, y estar con él en plenitud antes de que tuviera ese problema del cáncer que lo bajó un poco. Y él promovió la historia de Piura que hizo en la universidad, pero él decía, este libro que hemos hecho de unas 400 páginas sobre la historia de Piura tiene que convertirse en una colección, cada capítulo tiene que ser un tomo. Realmente eso lo he recordado al ver tu obra, que tiene muchas posibilidades de desarrollo interesantísimas. Además, en un ámbito que los médicos me parecen a mí muy humanistas, ¿no? Ya en la universidad tenemos un pequeño grupo de profesores y ya con algunos de ellos se puede hablar de historia a diestra y siniestra porque son muy aficionados a la historia, jovencitos incluso, ¿no? He tenido alumnos de la Facultad de Medicina y lo mismo se nota que son personas tendientes a las humanidades, ¿no? Entonces tu libro me parece que puede despertar esas expectativas y es muy interesante esa vinculación que él puede haber tenido con Hermilio Valdizán, un hospital que hoy se llama Hermilio Valdizán, ¿no es cierto? Y Honorio Delgado se considera uno de los fundadores de la Universidad Cayetano Heredia. Puedo también hacer un apunte adicional, porque tú has dicho la Universidad de Lima, ¿no? Según lo que yo sé, el positivismo en San Marcos, un positivismo pues irreligioso, no
no le era muy simpático que llevara el nombre de un santo, un centro de estudios científicos, ¿no? Sí, Entonces, seguramente es eso. me parece que fue Javier Prado un poco el que insistió para que Javier Prado haya adoptado el positivismo en un momento. No sé, también es muy interesante el cambio de posiciones que tú dices, ¿no? Porque hay una evolución en los autores, como en el caso de Honorio Delgado. Es un personaje muy interesante porque ha llegado hasta la filosofía, ¿no? Y entonces ahí estaba entusiasmado con Freud, indudablemente, para nominarlo, pero después de ese distanciamiento, es un personaje que merece ser muy estudiado y tú estás poniendo ahí una base muy interesante. Lo que contaste de Caretas, perdona que te diga, pero yo también pienso que Caretas, al fin y al cabo, tiene un registro histórico interesante, aparte del comercio y de la prensa, ¿no? Porque si bien podría ser una revista a veces un poco superficial, sí marca los hechos, ¿no? O sea que en Caretas salió que peruanos habían propuesto como Nobel a A Freud. Así es, ¿no? Sí, sí, fue un apunte muy cortito, pero mencionó a los dos menos a Campodónico, pero yo entiendo que es porque simplemente no estaba a la vista, o sea, porque yo cuando vi a Campodónico no vi a los otros dos, por ejemplo, y después al volver a revisar me encontré, hay tres, decía Universidad de Lima. En el registro del Nobel dice Universidad de Lima. Es como lo ponen el año 27. Entonces sí. Es así como se habrán inscrito. Y en los tomos de las tesis y de las actas ponen Universidad de Lima. Lo que dice el documento es como lo he plasmado, como tomando del documento, porque el ejercicio era justamente el reto era de hacer algo documentado. Y bueno, a lo que dice, sí, el ejercicio y el reto era hacer la biografía documentada y luego se convirtió en un ejercicio de empatía, o sea, de encontrar, no hacer la lista cronológica de hechos, sino de buscar escenas, la escena, si había los caceristas y pierolistas estaban en intercambio, en un conflicto, en una guerra civil, cómo vivieron las personas, y eso estaba en los pedazos de periódico que encontré, porque esos diarios están muy usados en la Biblioteca Nacional. Ahora ya no los prestan porque están pedacitos. Entonces decía que tal persona sacó la cabeza y murió, y entonces o una señora salió a buscar a su esposo y la mataron, y ponen los nombres, ¿no? Ese fue como quise ponerlo. También, no sé, último comentario, tampoco no voy a tomar micrófono, como dice el profesor Marcos, pero yo vengo de las ciencias naturales, soy ingeniero químico, y tampoco las letras me hacen tanto efecto, ¿no? A veces, si un libro me parece aburrido, tiendo a dejarlo, por más que sea de historia, pero he notado que tu libro es muy ameno, justamente porque hay interdisciplinariedad. Tú has trabajado varios años antes en periodismo y buscas también la atención del público, ¿no? Entonces, te puedo decir que el libro es muy ameno, muy llevadero y muy agradable de leer, aunque tenga toda esa información tan grande, ¿no? Porque algunos pueden decir, mucha información. No, me parece que la información está ahí, pero la trama del libro es muy amena. En ese sentido, te felicito que hayas sabido entrar a esa rigurosidad y a la vez mantener una trama amena, ¿no? Sí. Muchas gracias. El libro está muy bien estructurado, ¿no? En todos sus capítulos. La migración italiana, la Lima de aquel tiempo, la familia, bueno, todo está sumamente bien estructurado. Sí, y si bien, me permiten ahora un comentario, claro. Y si bien el libro, la idea principal es la biografía, el descubrir, el conocer al personaje, hay algo que además de la obra en sí, de esta descripción tan al detalle que hace Silvia del personaje, también toca resaltar y agradecer que llega a esta parte del legado, que es el premio, y yo lo agradezco personalmente y muy en directo porque yo estoy preparando un trabajo de investigación que tiene que ver con el premio Campodónico, y hasta el año pasado
pues lo que había sobre la historia del premio eran unos párrafos solamente. Entonces, ahora al revisar tu libro e ir a la parte del testamento, pues hay todos esos antecedentes que enriquecen bastante el poder contar la historia del premio. Entonces, se puede hablar de un poco, varias páginas, hace posible narrar varias páginas del premio, ¿no? Considerando estos antecedentes y justo lo que tú has contado, la anécdota del encuentro entre el doctor Ralph Coty y el abogado de Citibank, es un detalle muy, muy rico. Y después cómo se prepara toda la documentación hasta llegar al contacto con la Universidad de Piura y cómo llega finalmente a concretarse su voluntad en este premio. Entonces, hasta antes de este libro, ¿no? Estaba un poco disipada la información, ¿no? Entonces, este libro que nos habla todo sobre el personaje, pues da pie también a que podamos seguir hablando, investigando y contando más del premio y ir encontrando también más anécdotas de los primeros años del premio, como están en el libro de crónicas de los 5 primeros años, ¿no? Hay sobre los premiados de esos 5 primeros años, pero también hay mucho más detrás de los personajes, de los participantes en sí, de esos primeros años del premio. Los primeros miembros del jurado, los primeros miembros del consejo directivo, las primeras propuestas, toda una selección de candidatos que en algún momento, pues, se ha empezado a tratar de registrar, de estructurar. Daniel hizo un poco de esa tarea tratando de recoger todo el archivo, escanearlo, ir mirando todo lo que había, el primer folleto, cómo era, el primer afiche, cómo se hacía la primera invitación, las cartas para que se convoque a los miembros del jurado, al consejo. Entonces todo eso son información bastante valiosa que al ver un libro así, al estilo que tú has hecho, ¿no? Termina uno con la parte del testamento, la parte del premio y provoca con más, seguir más. ¿Y qué pasó? ¿No? El doctor Campónico murió, dejó el legado. ¿Qué más? ¿Qué pasó con ese legado? ¿Qué sigue? Porque ahora ya hay 26 años, entonces de verdad que motiva mucho. Entonces, yo personalmente agradezco porque tengo una fuente muy importante para citar sobre el premio y su historia ahora. Y yo tu libro lo tengo ahí, mirándolo a cada momento, con toda la información, revisándola siempre, y es algo súper valioso. Qué bueno, me alegro mucho. Y aquí el epílogo es todo lo que ocurre después del fallecimiento de don Esteban y que termina en la creación del premio, pero también algo sobre la familia. Y el epílogo se lo debo a muchas personas a las que he estado escribiendo, insistiendo, contactando, a la familia, a Amalia, Coco Canepa, a Cecilia, a Juan Francisco Raffo, que incluso tuvo el buen gesto de ayudarnos con una gestión en Nueva York. Como ya no estaba entre nosotros Ralph Coty, pensé que ya Nueva York, chao, bye bye, y ya no iba a poder hacer. Y conversando salió la idea de que, bueno, él conoce varias personas ahí en Nueva York y se pudo hacer la gestión y rescatar realmente todo. Ya se ha rescatado todo el expediente de las Cortes de Nueva York para el premio Campodónico, mucho más allá de lo que yo lo que yo usé, porque ya el epílogo no podía tener tantas páginas, pero sí algo muy valioso, y rescatar, reconstruir lo que hubo, las conversaciones, todo eso era bien importante para ver, para ya tenerlo sobrescrito, ¿no? Obviamente la versión que tenemos es una versión limitada, ¿no? De pocos ejemplares, pero más adelante quizás se pueda concretar en algo que pueda llegar a más personas, quizás aligerando más todavía. Pero este primer paso debía darse así como se dio. Pienso que es lo correcto, lo que estaba a la altura de las circunstancias del personaje. Y claro, yo me alegro de que se haya podido hacer realidad, porque llegó un momento que todos me preguntaron, ¿y el libro cuándo? ¿Y el libro cuándo? A partir del año 3, 4, 5 y el sexto, yo ya no sabía, realmente no, nadie de nosotros pensó cuánto iba a demorar, pero es que era como tejer filigrana esto, y si estás haciendo eso en un capítulo, tienes que mantener más o menos lo mismo en el resto. Y el ejercicio de empatía exigía demasiado en lo personal también, porque es una empatía con personas que no están en este momento con nosotros, que han muerto hace décadas,
y hay que trasladarse al tiempo con todo, con zapatos y todo. Entonces, eso es lo que quizás ha demorado tanto, pero sí me alegro, yo misma me alegro de verlo porque ya es como un niño que camina solo, ¿no? Lo veo y digo, hoy todo eso salió y qué bueno. Hay bastante de inédito en el libro realmente y qué bueno que salió, qué lindo que se haya hecho realidad. Don Esteban debe estar muy contento. Puedo añadir una cosita muy interesante que Melody, que estés trabajando en el premio, una técnica que, bueno, por lo poco que conozco del ambiente intelectual que hay en Europa, noto que se enjambran, ¿no? O sea, por ejemplo, el libro lo ideal sería que el libro de Silvia dé origen a muchas más y me parece que tiene muchas posibilidades. No solo otros libros, sino también ensayos, porque, por ejemplo, lo que ella ha hablado del Nobel es sumamente interesante, aunque haya asuntos que son hipótesis, ¿no? Pero hay unas ciertas sustentos para esa hipótesis, ¿no? De que el doctor Capodónico se ha inspirado en Alfred Nobel, y vale la pena desarrollar esa hipótesis porque incluso puede favorecer la autoestima peruana, que es necesaria levantarla bastante, ¿no? Que haya habido una persona que se haya instalado con ese gusto en Lima a trabajar filantrópicamente, ¿no? Y no haya encontrado tanta resistencia. Todo eso puede ser objeto de ensayo, de tesis, incluso, y hay que favorecerlo. Quizá la Facultad de Medicina, algún interesado en historia podría trabajar alguna sección que Cintia ha dado los cabos para seguir, ¿no? Que Silvia, perdón, ha dado los cabos para seguir. Bien. Definitivamente, del libro se desprenden muchísimos temas, como comentaba, la multidisciplinariedad con la que narra Silvia y aborda todos esta historia, este personaje, pues da pie a muchísimas cosas. Algo que me parecía también interesante del libro también era la parte de la vida cotidiana narrada desde el punto de vista de la familia, ¿no? Y lo que mencionaba Silvia en alguna conversación que también hemos tenido, la importancia de los archivos, de la conservación de los archivos, porque sin eso el libro no hubiera podido tener la riqueza que tiene, ¿no? Entonces ella me contaba que pues la colaboración de la familia ha sido realmente vital, porque esa, el archivo fotográfico que han conservado o las cartas que tenían, ¿no? Esas anécdotas, eso ha sido también muy importante para que este libro vea la luz. Y es muy bonito también saber cómo no sé, la parte del árbol genealógico también me llamó muchísimo la atención, toda esa búsqueda, todo ese tejido, ¿no? Para tener esta página grande, ¿no? En el libro este inserto está muy bonito. Ya habíamos visto el árbol genealógico en la exposición fotográfica, ¿no? Sí. Pero ya verlo también en el libro es otra impresión interesante. Pero no sé si tendríamos que terminar porque ya llevamos nuestra hora y cuarto Sí. conversando. Eh, Muchísimas gracias a todos, ¿no? Y sobre todo a Silvia. Silvia, tú nos convocas y cada vez que nos convoques estaremos contentos para seguir conversando, seguir escuchándote, porque realmente es muy, muy interesante, muy valioso lo que has hecho y estamos contentos de conocerlo mejor. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado hoy día.